tal? Bienvenidos a este video número 15 del curso de jQuery realizado por Oscar Gómez desde Colombia. Bien, continuamos muchachos con estos videos. En esta ocasión, en la clase anterior, vimos el uso de la librería, perdón, del plugin FancyBots, el cual usa la librería jQuery. Y en esta ocasión vamos a trabajar con el plugin jQuery UI, ¿sí? Que es jQuery UI es para la parte de interfaces de usuario que nos permite mejorarlas como tal. Incorpora una gran variedad de interfaces como tal, ¿sí? Aquí en jQuery UI podemos entrar y verificar los distintos demos que tiene y todas las funcionalidades que podemos encontrar en su página como tal y en el plugin como tal que podemos realizar. Entonces podemos acá bajar la librería y nos debería dar, vamos a bajar acá la librería por ejemplo, y acá nos dice qué es lo que queremos nosotros que tenga la librería. Aparte del core, que tenga para, por ejemplo, aparte de mouse, widgets y positions, interacciones como por ejemplo los conocidos drag and drop, resize o autoampliar como tal los elementos, seleccionar, en fin, hay varias cantidades. Por ejemplo, acá tenemos widgets que son de acordeón, el autocompletado, los botones, los diálogos, los sliders, los tabs como tal, los data pickers, progress bar, entre otros, y cantidades de efectos, por ejemplo. Entonces nos permite seleccionar lo que nosotros queremos, y aquí nos permite seleccionar uno de los temas que vienen por defecto que podemos seleccionar. Yo por este caso voy a seleccionar UI Lightness, que es el por defecto que uno descarga, y la versión 1.8.21. Simplemente le voy a descargar, ahí iniciará la descarga y esperamos a que todo se descargue completamente. Y aquí está lo que nosotros vamos a trabajar. Nos otorga el RAR como tal, el jQuery UI nos otorga una serie de carpetas, y con la que vamos a trabajar realmente es únicamente con, en este caso, con JS y con CSS. Estos dos directorios los vamos a usar. Yo tengo creado el ejercicio como tal, el primer ejercicio con implementación de una de las funcionalidades que podemos encontrar en este plugin. Se puede que una librería completa, porque un plugin completamente cargado de interfaces de usuario, como les digo. Aquí ya descargamos esto, ¿verdad? Además podemos seleccionar, hacer cambios a nuestro archivo, a nuestro tema que hemos descargado por defecto. Por ejemplo, en este caso, que hemos descargado, vamos a ver aquí, y luego les explico esto, pero este es lo que nosotros hemos descargado, y hemos descargado esta serie de imágenes, ¿verdad? Es un color amarillo, ¿sí? La mayoría, o sea, todo lo que los widgets tienen su color naranja o color amarillo como tal, pero nosotros podríamos editar como tal ese tema simplemente viniendo acá a Themes, nos abrirá esta página y aquí empezamos a modificar los colores de esto. Y acá, si nos damos cuenta, acá nos muestra la gran mayoría de los widgets que podemos, de parte de interfaces de usuario que podemos usar, como el acordeón, como los botones, los autocompletados, los sliders, los tabs, los data picker, que son uno de los que posiblemente más vamos a necesitar. El progress bar, por ejemplo, tenemos las ventanas de diálogo. Esta ventana de diálogo, miren, algo que serviría mucho para mejorar las pop-ups que ya conocemos, las overlight, y ahí están, ¿sí? Y en fin, la cantidad de iconos que también integra. Entonces nosotros podríamos acá irlo cambiando el tipo de fuente, el ancho, el tamaño, e ir modificándolo al gusto de nosotros. Los colores de acá, por ejemplo, podemos cambiar el color de este gris a un color amarillo si lo queremos. Y al finalizar, simplemente le damos en descargar, acá en descargar theme. Una vez que tengamos todo completo, le damos download theme. Este nos dará obviamente los archivos que requiramos modificar como tal de esta estructura como tal.
lo más seguro es que nos va a tocar cambiar este directorio, UI Lightness, nos va a dar un nombre, o nos va a descargar un nombre por defecto, un nombre que nosotros le vamos a dar, y obviamente un nombre que le queremos dar al tema, nos descargará todo el directorio como tal ¿sí? Pero nosotros simplemente vamos a requerir, o lo único que se va a cambiar como tal es estos dos. Las imágenes que van a ser de colores, los colores que nosotros ya hemos seleccionado, y el CSS igual va a ser igualmente, esos son los únicos elementos que van a modificar al momento de cambiar el tema. Entonces es sumamente sencillo. Si nosotros queremos cambiar por otro tema, simplemente creamos un segundo directorio con el segundo tema aquí, y en el enlace hacia el CSS, que ahorita vemos cómo es el enlace, lo cambiamos al nuevo directorio del nuevo tema. Bien, entonces vamos a pasar entonces a la explicación de cómo implementar primero que todo la ventana modal. Te das cuenta que andemos, encontraremos, por ejemplo, interacciones, los widgets, las utilidades, los efectos. Interacciones, entonces si verificamos cada una de estas secciones encontraremos los distintos ejemplos que tenemos. El dragable dice acá es para poder, que nos permite mover elementos sobre la página, se dan cuenta. Integra una gran cantidad de eventos, de efectos, realmente, se dan cuenta. Tenemos acá el drop table, acá está, podemos correr acá, miren, si se dan cuenta. Tenemos por ejemplo el resizable, perdón, el de, ya ni sé mencionar, no sé nombrar el mío en inglés ya, que nos permite ampliar los elementos, miren, se dan cuenta. Tenemos por ejemplo, bueno, tenemos este acá también, el select table, acá podemos seleccionar varios, se dan cuenta cómo seleccionamos con control, ese efecto que tiene. Tenemos otro, que es algo similar, nos permite cambiar de posiciones elementos, si se dan cuenta. En widgets tenemos por ejemplo el acordeón, y en algunos casos vamos a usarlo, requerimos usarlo, entonces acá podemos encontrar el acordeón, podemos encontrar el autocompletado, un poco, acá está, ¿se dan cuenta del autocompletado? Con su estilo como tal planteado. Por ejemplo, los botones que tienen su estilo especial. Los data picker, que lo que les digo es que es el más usado, uno de los que creo yo que podemos usar para las aplicaciones que estamos realizando. Nos permiten seleccionar fechas, un poco es súper configurable este data picker, ¿sí? En fin, tiene una gran cantidad, por ejemplo, en los diálogos, la ventana modal que la que vamos a construir en esta clase, y a medida que vayamos pasando el video, vamos usando alguno de estos, no todos, porque son una gran cantidad, vamos a usar unos cuantos, tal vez los más usados, vamos a implementarlos, y los demás queda como tarea de que lo implementen ustedes y hagan las pruebas. Vamos a trabajar entonces con una ventana de diálogo en esta ocasión. Vamos a encontrar igualmente más funcionalidades aquí, el slider, esta barrita como tal, y las tabs como tal, esto. Y la implementación de estos widgets como tal es sumamente sencillo. Igualmente acá, si vamos acá a View Source, entonces vamos a encontrar cuál es el código fuente para poder implementar esto, ¿sí? Para poder implementar obviamente tenemos que hacer unos pasos antes de, ¿verdad? Entonces, como les he dicho, tengo acá el directorio ya creado, se llama modal UI. ¿Qué hice? Bueno, primero que todo tomé el CSS y el JS, como ya les he dicho, tal cual les he tomado, ¿sí? He creado un directorio modal UI y en este caso creé CSS y JS. En JS, obviamente acá nos trae ya la librería jQuery 1.7.2. Yo en este caso le he cambiado el nombre por simplemente jQuery. Y nos trae también el jQuery UI 1.8.21, pero en mi caso le he puesto jQuery UI, un poco más corto. Y tenemos, obviamente es recomendable dejarlo tal cual como viene de fábrica, ¿no? Como viene de fábrica. Y acá tengo el CSS, que es tal cual que tenemos aquí, que tiene la carpeta UI Line, ¿cierto? Entonces igualmente acá tengo ese mismo,
aquí y ahí está. No he cambiado nada. Y está este archivo CSS, tal cual. Entonces copian esos dos directorios. Creamos un archivo index, que es este, por ejemplo HTML, index.html, o puede ser en PHP, no importa. La cuestión es que debemos seguir siempre los parámetros seguirnos a las reglas que la norma como tal para poder implementar plugins. Recuerden que siempre debemos, si estamos implementando plugins que trabajen sobre jQuery, entonces debemos primero llamar la librería jQuery. En este caso la librería jQuery la tengo en JS, jQuery.js. Luego agregamos ahí sí el archivo JavaScript de la librería jQuery UI, que es esta misma que tenemos aquí, pero que yo le he cambiado el nombre. Obviamente ustedes lo pueden dejar tal cual como lo descargaron en el comprimido, este de aquí, UI, este mismo. Luego, ¿qué hago? Simplemente con text.css llamo al archivo CSS de jQuery UI. ¿Cuál es ese archivo CSS? Es el que está acá en CSS, UI Lines y este de aquí. Ese le dejo tal cual el nombre. ¿Sí? Listo. Con eso tenemos integrado, insertado como tal, los tres elementos que necesitamos para trabajar con este nivel de jQuery. jQuery UI. En este caso, por ejemplo, ya con estas tres líneas de código ya podemos trabajar toda la funcionalidad como tal que contiene este plugin como tal que trabaja con jQuery, el jQuery UI para interfaz. Como siempre hemos trabajado, vamos a hacer un ejemplo y voy a explicarlo paso por paso. Obviamente los parámetros que podemos pasarle a la función de diálogo es supremamente amplia, que es cuestión de revisar la documentación de jQuery UI. Primero que todo, entonces tenemos el document.ready, que es para que cargue el JavaScript cuando esté al menos cargado lo necesario como tal para poder ejecutar el código JavaScript. Esto ya lo hemos visto. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear en el body un div llamado un div con ID diálogo y un title ver publicidad. Y le voy a dar un estilo que es simplemente display none. Lo voy a poner acá como tal en line el código CSS, pero ustedes pueden modificarlo y dejarlo en un archivo aparte. Simplemente lo que he hecho es entonces el div con el ID, que debe tener siempre un ID. El title, que en este caso como es una ventana de diálogo, el título de la ventana de diálogo va a ser ver publicidad. Va a estar oculto de primera medida obviamente este div. ¿Sí? Y dentro de él lo que tengo es simplemente HTML, un salto de línea, realmente, y una etiqueta P con un texto que dice, aquí puedes poner la publicidad de la aplicación, y ya en el botón ver publicidad poner la URL hacia publicidad. Esto puede ser un ejemplo de lo que podríamos hacer con la ventana modal. ¿Qué hará esta ventana modal? Se abrirá automáticamente, cargue la página y nos mostrará un mensaje, lo que nosotros queramos, y tendrá dos botones, uno que es cerrar y otro que es ver publicidad, ver artículo, no sé, lo que ustedes deseen realmente. En este caso, pues este texto de ejemplo, que va a ser una ventana modal de publicidad. Bien, teniendo este contenido, que sencillamente es esto, la idea es que este div sea el contenedor como tal, este div es la ventana modal como tal. Lo que esté dentro de este div es lo que se va a mostrar en la ventana modal. Lo damos oculto porque debe estar oculto obviamente para que se muestre solo cuando se cargue la página automáticamente. Con jQuery UI nosotros vamos a asignarle este div que va a ser nuestra ventana modal y le vamos a dar los parámetros correspondientes para que este plugin como tal le haga los efectos correspondientes. Primero que todo, entonces vamos a hacer el selector, para el selector, ya saben, hemos trabajado esto acá en la parte de selectores. Estamos seleccionando el div con el diálogo, punto, vamos a asignarle un método que es interno del jQuery UI que se llama dialog, que es para crear ventanas de diálogo. Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, y dentro de esos paréntesis colocamos llaves y hacemos un espacio. Aquí vamos a ir a pasarle los parámetros. Tiene una gran cantidad de parámetros, ¿sí? Pero vamos a ver los más usados. Por ejemplo, tenemos este primer parámetro, acá está comentado, que es auto-open, quiere decir que nosotros queremos que se abra la ventana modal automáticamente. Si le damos true, apenas cargue la página, la ventana modal se va a abrir.
Si no, entonces la ventana modal no se abre automáticamente, entonces debemos de darle a un elemento un evento clic para poder que abra la ventana de diálogo. Si nosotros queremos que no cargue automáticamente cuando cargue la página, sino cuando nosotros ejecutemos un evento en algún elemento de la página. Entonces tenemos auto open y por ejemplo tenemos en este caso ventana modal, este parámetro que es modal con true o false. Modal quiere decir que nosotros queremos que se muestre un background transparente, ¿sí? Que es el efecto modal. Y en false quitará ese efecto de background transparente o de transparencia como tal. Ahorita vemos esos cambios que tiene al cambiar la configuración aquí de los parámetros. Tenemos otro, por ejemplo, que es el ancho y el alto de el alto y el ancho de la ventana modal. Aquí le damos nosotros el alto y el ancho. Queremos que tenga un alto, un width de 500 y un alto de 500. Este sería otro de los parámetros. Y por ejemplo tiene otros parámetros que son también, en este caso son opcionales, de creación de botones. Los botones que vamos a crear son, vamos a ver acá el diálogo. Si dan cuenta, en este caso no están los botones. Mejor vamos a ver si está por acá. Estos botones de acá tienen que dice delete all items y cancel. Estos son los botones que nosotros pasamos acá por parámetro, que podemos pasar por parámetro para configurar como tal los botones que queremos que se muestren en la ventana modal. Botones que contienen un estilo propio de jQuery UI. Entonces, el parámetro es el siguiente. El parámetro es buttons y este contiene un valor que es también que va dentro de llaves. Como vemos, falta acá las llaves. Aquí. Si falta las llaves, ahí está. Entonces tenemos buttons, estamos diciendo que vamos a dar un parámetro llamado buttons. Y este parámetro buttons recibe también otros parámetros que son los nombres de los botones, en este caso, y que tener en cuenta que los nombres de los botones, si tiene espacio, el nombre debe estar dividido con un raya al piso, o revisar si de pronto con un guión común corriente lo acepte. Pero espacios no acepta y provoca errores. Entonces es recomendable usar palabras con nombres con una sola palabra para los botones, o usar algún, por ejemplo, guión bajo en este caso. Si se crea un botón cerrar, a su vez este botón cerrar tiene una configuración que es pasarle a una función anónima, function, y dentro de ella, esta función, le doy línea de código, ejecuta para esta sentencia, que nos permite, o que nos está diciendo, que cuando lo que estamos viendo acá en el botón, este botón cerrar que se llama mostrar en la ventana modal, es lo siguiente: this estamos indicándole que este elemento, o sea, la ventana de diálogo o el div dialog, le asignamos ahora, aparte de que acá estamos asignándole, o sea, estamos viendo lo mismo que aquí arriba, solamente que estamos diciéndole div porque obviamente estamos dentro del llamado como tal de la selección de este elemento. Entonces acá ya se parte, ya simplemente con un div podemos llamar o invocar como tal, o decirle que el elemento que actualmente está trabajando con la ventana modal, le vamos a asignar nuevamente el método dialog, pero le vamos a poner como parámetro simplemente close. ¿Para qué close? Para que cierre la ventana modal. Podríamos haber pasado, por ejemplo, esto, diálogo, y tener a trabajar. Pero en este caso vamos a trabajarlo de la manera más corta, que es más lógica, o lógica no, la que más recomendable es usar el this, porque estamos trabajando internamente dentro del mismo parte del código que está ejecutándose, ¿sí? Ahora separamos con comas y le decimos ahora al botón, creamos otro botón ver aplicación con una función anónima, acá abre y cierra llaves, y le vamos a decir simplemente un windows.location que me lleve a otra página. Acá dice ver aplicación, entonces en este caso es, por ejemplo, ver publicidad. ¿Qué va a pasar al dar clic en ver publicidad? Simplemente me va a llevar a otra página y listo. Eso es todo lo que nosotros vamos a hacer en este caso, una ventana modal. Simplemente vamos a pasar 2, 4, 5 parámetros
de los cuales el quinto parámetro recibe dos parámetros adicionales, que es el nombre de los botones, y estos a su vez reciben algún valor, lo cual es lo que el cual es lo que se va a ejecutar una vez hagamos clic en estos botones. Obviamente encontraremos muchas más funcionalidades, opciones, eventos que podemos ver acá en la página de demo como tal de la ventana de diálogo. Acá, por ejemplo, en eventos tenemos Create, Before, Close, Open, Focus, Resize. En sí tenemos una gran cantidad de maneras de personalizar nuestra ventana modal. Tenemos en métodos, Destroy, Disable, Enable Options y Options. También tenemos las opciones Disable, Auto Open, que tenemos True o False, que ya lo estamos trabajando como tal. Estos son los parámetros que nosotros le pasamos como tal al método dialog que podemos usar. Ahí pueden ustedes chequear y ver las funcionalidades de cada uno de ellos. Simplemente en este caso vamos a trabajar con estos, y si vamos a otro navegador, tenemos aquí por ejemplo en modal F5, y no nos estamos cargando algo porque hay un error acá en JavaScript que vamos a revisar. El error me dice que acá está en la línea 31, ¿verdad? Que hay un token ilegal, un elemento ilegal. Entonces acá está, bien. He puesto un símbolo raro ahí, entonces tal vez sea por eso. Actualizamos y mira, ahí está. Al actualizar damos cuenta de que la página nos muestra la ventana modal que hemos creado. Le hemos dado un ancho de 500 por 500 y el texto que hemos agregado es este. Y recuerda el botón, el título, mira acá está, de publicidad, es el title que le hemos puesto al div, que va a contener la ventana modal. Hemos puesto dos botones que a cerrar y ver publicidad, y se dan cuenta que acá están apareciendo. Si vamos a cerrar la ventana modal. Gracias a qué sentencia, a esa sentencia. Al decirle que el elemento diálogo, el elemento con ID diálogo, en este caso con this, estamos seleccionando como tal, pero podemos agregar también esto. Estamos diciendo entonces el elemento con ID diálogo, asignamos el método dialog del jQuery UI, y le vamos a poner un parámetro que llame close, close quiere decir que se cierre como tal la ventana modal. ¿Sí? Y auto open es porque se abre automáticamente. Si damos, por ejemplo, modal false, entonces venimos aquí, actualizamos, se dan cuenta que no se ve acá el background transparente como tal de este ventana modal, esta ventana de diálogo. En true sí se mostrará como tal el background transparente que vemos ahí. Por ejemplo, en este caso, si no queremos que sea auto open, que sea false, o sea que no se abra automáticamente, hacemos F5, no se abrirá. ¿Qué debemos hacer en este caso si no queremos auto open? Entonces debemos de pronto, por ejemplo, que se abra al hacer clic en algún enlace. Entonces, abrir modal. Simplemente venimos aquí, le agregamos al href JavaScript, los puntos, void, 0, una especie de almohadilla, y le decimos que en el evento clic, por ejemplo, vamos para pasarlo directamente, JavaScript, dos puntos, vamos a decir, estamos trabajando con jQuery, le decimos, perdón, como ya simples, diálogo, ponemos el nombre, el ID del elemento, diálogo, acá punto dialog, que es el método interno de jQuery UI, le vamos a decir open. Recuerden que nosotros acá agregamos close, pues cerrar, pues ahora esto mismo, pero por parámetro open para que abra la ventana modal. Esto mismo podríamos hacerlo acá directamente con jQuery, por ejemplo aquí, fuera del uso del método diálogo, podemos colocar acá también, por ejemplo, simplemente un selector que el enlace como tal, punto clic, cuando haga clic en el enlace, como es un único enlace que tenemos ahí, entonces simplemente ¿qué debe hacer? Debe hacer lo siguiente, simplemente le decimos que el elemento con ID diálogo punto dialog ¿qué debe hacer? Pues simplemente open, abrir. Cualquiera de estos dos métodos podemos trabajarlo directamente acá desde un clic, aquí directamente, o trabajarlo acá con un selector de query si lo deseamos. Simplemente entonces voy a comentar esto, voy a trabajar con el enlace como tal, venimos aquí, actualizamos, acá está abrir modal, damos clic y se dan cuenta de que se ve la ventana modal, como nosotros les había comentado, que podemos trabajarlo automáticamente que se abra la ventana modal, o que al dar clic o a cualquier evento que tengamos en la página que se abra la ventana modal. Esto es, por ejemplo, en este caso cuando es auto open podría ser para mostrar publicidad, y cuando tenemos acá un clic para abrir aquí, podría ser por ejemplo un sistema de logueo, un sistema de registro en nuestra página web,
y acá podríamos usar los inputs como tal. Acá dentro del div podríamos agregar un formulario y también un botón de submit y podemos hacer un login, o podríamos usar Ajax y acá al dar clic en el botón que ejecute una método Ajax y que tome todo el valor de los posts y haga la inserción o la selección, la búsqueda en la base de datos para poner el logueo. Una vez hay una respuesta de Ajax como tal del logueo, entonces, no sé, windows.reload para recargar la página y listo. Ya está ya la persona. Esas son las funcionalidades que podemos tener. En este caso cerramos aquí y podemos volver a abrir acá y darle enviar publicidad y nos llevará a una página que obviamente no existe y que nos arrojará un error 404 que podemos nosotros personalizar. Podemos agregar la página como tal donde va a estar la publicidad. De hecho podemos crear por ejemplo en un blog que se muestre el último post creado o una lista de los últimos posts creados y linkeables por ejemplo hacia la ubicación correspondiente a cada uno de estos posts. Eso sería entonces lo que podemos hacer con jQuery UI, en este caso con la ventana modal. Pueden chequear obviamente la gran cantidad de opciones que tiene para, en este caso con la ventana modal, para la ventana de diálogo. Más adelante vamos a ver otros widgets como tal, como acordeón, puede ser button, el data ticker, que es muy interesante ver, las tabs y entre otros que vamos a ver poco a poco video tras video, tratando de que estos videos sean un poco cortos, aunque el tiempo de menos se nos va muy rápido realmente en estos videos. Quiero pasar como siempre a la publicidad que siempre hago sobre mi sitio web y otros sitios web de los amigos. O sea, sitio web oscargongomez.net, que pueden, en este caso estoy trabajando con mi 24 de resolución, entonces se va a ver un poco diferente el diseño, se ha ajustado. Entonces pueden entrar a mi web, pueden obviamente suscribirse a Feedburner, pueden suscribirse al grupo de Google Programando Ando, obviamente el servicio de publicidad en mi sitio web también pueden, si lo quieren, desean realizar, que tenga su publicidad en mi sitio web, igualmente mis servicios de diseño y programación web, como tal, creación de aplicaciones, entre muchas cosas y otros cursos que estoy también, en videos que tengo publicados en el sitio web que también pueden interesarles. Ahí están cordialmente invitados a que comenten y esperemos, de hecho también vamos a hacer la publicidad también al amigo Jonathan Morales. Aquí en Blonder43 pueden visitar su sitio web, igualmente visitar la web de lupitatutos.com. Esperamos entonces en el siguiente video continuar con nuevos plugins, perdón, nuevos widgets como tal que integran a jQuery UI. Entonces ahí les dejo la inquietud de que empiecen a chequear un poco con las partes de temas. Esta parte de temas lo vemos al final, cómo podemos crear nuestros temas un poco más detallado de lo que podemos hacer, descargar el tema e instalarlo o insertarlo como tal en el lugar adecuado en el CSS, como ya les he comentado, pero con un poco más de detalle en cómo realizarlo. Entonces, ya saben, les hablo Oscar Gómez desde Colombia.